Buen día a todos, un placer saludarles en este día. Vamos a llevar a cabo o a explicar un poco sobre lo que son los centros de llamadas o call centers. Se dice que un centro de llamadas, que también es denominado call center en inglés, es un espacio donde teleoperadores, supervisores y agentes realizan o reciben llamadas hacia clientes con el objetivo, ya sea de resolver alguna duda, alguna inquietud que tengan sus clientes o realizando servicios comerciales que aporten rentabilidad a la empresa. Estos servicios comerciales vienen siendo las ventas, ya sea de un producto o servicio que quiera ofrecer la empresa a sus clientes. El propósito final de los centros de llamadas o call center es recibir por parte de los clientes alguna llamada o emitir por parte de la empresa hacia los clientes alguna llamada, siendo esto un instrumento de comunicación para conectar a los clientes o un sistema comercial, ya sea como mencioné anteriormente, para vender u ofrecer algún producto o servicio. Se dice que para crear un centro de llamadas o call center es necesario contar con recursos o con medios. Principalmente se tiene que contar con una infraestructura, un lugar específico para llevar a cabo esta actividad o esta función de centro de llamada. ¿Y por qué debemos contar con un lugar específico, una infraestructura específica? Por el simple hecho que este es un lugar bastante ruidoso, porque van a estar sonando constantemente los teléfonos, por las llamadas que reciben o por las llamadas que van a emitir hacia los clientes. Van a estar constantemente hablando y entonces eso produce mucha distorsión o mucho ruido. Por ende no se puede mezclar con otros departamentos o estar muy cerca de otros departamentos de la empresa. Por la razón que ya mencioné, se genera mucho ruido y no permite la concentración en las funciones de otras personas u otros departamentos. Entonces, empezando por allí con la infraestructura, posteriormente el otro recurso es el recurso humano o el personal con el que debe contar, ya que sin el recurso humano simplemente no se pueden ejercer las funciones o las actividades. Entonces es por esto que se debe contar con un personal capacitado y especializado que sepa, en este caso, pues atender llamadas, recibir llamadas, emitir llamadas, que tenga paciencia, que sepa o domine la información. Entonces, importante el personal o recursos humanos para que las cosas funcionen debidamente, tal y como apreciamos en la imagen. Otro recurso importantísimo para llevar a cabo un call center es el uso de tecnología, que en este caso pues pueden utilizarse teléfonos, también de igual forma computadoras con los diversos hardware o en este caso software o programas especializados para llevar a cabo este tipo de funciones. Entonces estos son los principales recursos que tenemos que contar: una infraestructura, el personal y la debida tecnología.
Los call centers sirven para ofrecer servicios a través de llamadas telefónicas, los cuales suelen ser empresariales, de soporte técnico, de atención al cliente o de emergencia. En el caso de las llamadas telefónicas o los call centers empresariales, no son más pues con el objetivo de vender algún producto o servicio. En el caso de lo que es soporte técnico, por ejemplo, cuando se cae el internet, se cae el cable TV, por mencionar algo, ¿no? Entonces uno llama directamente a la compañía para que pueda resolver el problema que está pasando con su servicio. También lo que es atención al cliente o de emergencia. Esto es más que nada cuando se llama, por ejemplo, al servicio de 911, ¿verdad? Por alguna urgencia que tenga, o cuando se llama al call center de una estación de bomberos o algo similar. Entonces también existen este tipo de call center de emergencia. Se dice que estas empresas pueden ser de dos tipos: aquellas que prestan el servicio de su propio negocio o aquellas que ofrecen sus servicios a otras compañías. Este detallito aquí lo vamos a explicar posteriormente. A su vez también puede dividirse en dos categorías: los centros de llamadas, que tienen como objetivo recibir el contacto por vía telefónica de clientes que tienen alguna necesidad, es decir, aquel cliente que llama a una determinada empresa o al determinado call center de una empresa para conocer sus productos, sus servicios, por alguna urgencia que es la que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Para algún tipo de reclamo, etcétera. Y los call centers que emiten llamadas a las personas o clientes para ofrecer un producto o servicio. Es decir, se da de forma recíproca, en el cual yo como cliente puedo llamar a la empresa para sugerir alguna, o que me resuelvan algún inconveniente o alguna duda que yo tenga en el momento. O también la empresa puede llamarme a mí para, lo que hemos venido repitiendo, ofrecer algún producto o servicio. Bien, vamos a conocer los beneficios del call center. Se dice que entre los beneficios del call center o los centros de llamadas están en que ahorra la inversión que nos puede suponer comprar el equipo necesario y contratar a los agentes. Ok, bien, ¿qué quiere decir esto? Y es lo que mencionaba también anteriormente. Sabemos que las empresas, como bien presenta la imagen, está dividido en departamentos, llámese departamento de recursos humanos, llámese departamento de mercadeo o publicidad, departamento de compras, departamento de finanzas, en fin, tal y como podemos visualizar. Entonces, contar con un departamento específico de call center o centro de llamada representa una inversión bastante costosa para la empresa. ¿Y por qué representa una inversión bastante costosa? En primer lugar, porque tendría que crear una infraestructura específica para ello. Porque no se puede hacer abiertamente, porque va a interferir en las funciones de los demás departamentos y no se van a poder concentrar por el ruido que genera, que ya mencioné anteriormente. Otra cosa que también influye en esto es que va a tener que contratar mucho más personal.
para atender las diversas llamadas que va a emitir o que van a recibir. Entonces tiene que acaparar cierta cantidad de personal, que también representa un gasto bastante grande, y fuera de ello la inversión que tiene que hacer en tecnología, tanto en teléfono, computadora, programas específicos para instalar en las computadoras y llevar a cabo este tipo de funciones. Entonces es por ello que se crean centros específicos para llevar a cabo esta función, que son los llamados entonces call center. Son empresas específicas que realizan este tipo de actividades. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas normalmente, como cualquier otra, contratan a este tipo de empresas para que lleven a cabo esta función y atiendan las diversas necesidades de sus clientes. Esto es lo que llamamos empresas de outsourcing o servicios a terceros. Esto de igual forma lo vamos a profundizar más adelante para que tengamos en cuenta este punto. Entonces, la empresa por lo general, como mencioné, contrata a una empresa de call center para que lleve a cabo sus funciones. Entonces, por esto que para la empresa ahorra este tipo de inversión. Bien, entre otros beneficios está que se puede contar con agentes de calidad, los cuales poseen cualidades como atender llamadas de forma más eficiente o más rápida, poseen experiencia en la prestación de servicios que necesitan, tienen un trato agradable y profesional, entre otros. En sí, el call center va a contar con un perfil específico para llevar a cabo estas funciones, y sobre todo están capacitados en lo que es atención y servicio al cliente. Y otro punto dice que los clientes pasarán por dicha atención hasta resolver sus dudas, siendo poco probable que la llamada se transfiera al personal encargado de la empresa. Es decir, con esto los clientes van a llamar específicamente al personal de atención al cliente de un call center. Es decir, que ellos se van a encargar de resolver cualquier duda, cualquier queja, cualquier necesidad específica que tenga el cliente hasta resolverlo. Esa va a ser la función de ellos. A diferencia de llamar directamente al departamento de una empresa, donde puede ser que demoren mucho en contestar una llamada por el hecho de que están ocupados en otras funciones, tienen otras responsabilidades, están atendiendo de repente a una cantidad de clientes y dejan mucho tiempo en espera. Entonces, un call center pues tiene ese beneficio. Hay tanta cantidad de personas que uno puede llamar y entre tantos pues va a haber alguno que va a atenderlo de una forma más rápida y pueda resolver entonces sus dudas. Entonces, esos son los beneficios que genera o que podemos obtener con lo que es un call center. Entonces, ¿para qué sirven los call centers? Dice que existen call centers en una multitud de áreas. Una muy común es en el área de servicio de marketing, donde diversos operadores realizan llamadas a diferentes hogares con la intención de venderles algún producto o servicio. Es decir, llevan la función de servicio de marketing, es decir, ventas de un producto o servicio. Y a este punto es lo que comúnmente se le llama telemarketing, es decir, ventas vía telefónica. También se da para atender las quejas o problemas de los usuarios, por ejemplo, cuando no funciona el internet o si quiere cambiar su configuración, ¿verdad?
quizás a muchos les ha pasado ello, o con cualquier otro servicio, y usted simplemente llama, presenta su queja hasta que la empresa entonces resuelva. Y asimismo, pues también muchas empresas lo utilizan para realizar encuestas a los usuarios, sobre todo para consultarle cómo considera usted nuestro servicio, fue agradable, cumplimos con el objetivo de resolver su situación, o qué sé yo. Depende del rubro o a qué función se dedica la empresa. Entonces asimismo pues se dedica a hacer su encuesta de diversas con diversos objetivos, ¿no? Entonces vamos ahora a los tipos de llamadas que se realizan en los call centers. Las llamadas entrantes, que normalmente, y lo vengo repitiendo, están destinadas a resolver dudas, aclarar la información de la empresa, también a recibir quejas de los usuarios, entre otras. Y las llamadas salientes, que se dan con los fines comerciales para vender u ofrecer algún producto o servicio. Como mencionamos, el call center cuenta, aparte de su infraestructura y tecnología, con el personal. Sin el personal simplemente pues no se puede llevar a cabo nada, porque se requiere de un recurso humano debidamente formado y capacitado. Entonces, entre este personal están lo que son los supervisores, posteriormente los coordinadores y seguidamente de el teleoperador. Es decir, que lleva un orden jerárquico en el cual como primer orden de mando está el supervisor, seguidamente el coordinador y posteriormente el teleoperador. Entonces, ¿cuál es la función del supervisor? Este se encarga de supervisar las llamadas que realiza el teleoperador, cuánto tiempo habló los diversos teleoperadores, lleva ese control de tiempo, el cumplimiento de objetivos, es decir, supongamos que cada teleoperador o el que va a recibir o emitir llamada tiene el objetivo de establecer o de realizar durante todo el día un total de unas 50 llamadas, por decir algo. Y también supervisa los turnos de trabajo. Pueden ser turnos, en este caso, rotativos. Entonces debe llevar ese control de las personas con relación a su horario. Es decir, a cuántos le toca, por decir algo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, dependiendo, ¿no?, del horario que tenga la empresa, es importante que lleve a cabo qué turno llevan cada uno de los coordinadores o teleoperadores. Entonces, esa es la función de él, como dice la palabra, supervisar, observar que todo esté bajo control. El coordinador supervisa directamente al teleoperador, y este va a obtener todo lo que le diga el teleoperador. Este lo va a resumir para posteriormente este coordinador pasarle la información directa al supervisor. Y el teleoperador pues es en sí el que va a ser el encargado de recibir o emitir las llamadas con sus clientes. Este tiene que ver directamente con la atención o servicio por parte de la empresa. Bien, ahora vamos a ver las características de los call centers. Y si apreciamos en la imagen, esta es la característica común que tienen prácticamente los centros de llamadas. Vamos a enfocarnos en la imagen
Y si vemos, una de las características con las que cuenta un call center es que suelen estar divididos en cubículos. Los cubículos son esas pequeñas secciones en las que cada uno de los teleoperadores se encuentra. Entonces, cada teleoperador trabaja individualmente sin que sus conversaciones molesten al resto. Como ven, a menudo están conformados por cubículos que no tienen en sí una pared ni tan siquiera una puerta. Lo único que están es dividido por ese cubículo que le impide ser visto por el agente o el teleoperador que está ya sea a un lado o al frente. Es decir, se concentra especialmente dentro de su cubículo para realizar a cabo o llevar a cabo su función. Dentro del mismo trabaja una variable o un sinnúmero o una cantidad tan grande de agentes o de personas como podemos apreciar, cada uno con su tecnología, su computadora, su teléfono, sus auriculares, etcétera. Y pues lógicamente cuentan con su software o su programa específico para que desempeñen o lleven a cabo sus funciones. Entonces, estas son las características que podemos apreciar comúnmente entre los call centers. Van a estar constantemente recibiendo o emitiendo llamadas y por eso se considera un lugar bastante ruidoso, por decirlo así. Este punto es importantísimo que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de las destrezas y habilidades que favorecen el perfil del personal del call center. Es decir, nosotros no podemos contar con cualquier tipo de personal, porque hablar de call center es hablar de servicio o atención al cliente. Por ende, esto juega un rol importantísimo si la empresa quiere ser exitosa. ¿Por qué? Porque si tu empresa no tiene una buena atención o un buen servicio al cliente, simplemente no va a llenar las expectativas de sus clientes, no va a satisfacer sus necesidades y por ende la empresa va a tomar la decisión en buscar el otro servicio u otro producto de otra empresa que sí le ofrezca un buen servicio o una buena atención a los clientes, ¿cierto? Entonces, es por eso que el personal con el que debe contar un call center debe tener el siguiente perfil, las siguientes características o cualidades para que pues pueda llevar a cabo una función debidamente. Entonces, entre estas cualidades o destrezas que debe contar este perfil del personal son las siguientes: facilidad de comunicación. Bien, cuando hablamos de facilidad de comunicación, es decir, que yo tenga tacto, fluidez al hablar, no cancanear, no utilizar muletillas, sino que tenga una fluidez de poder conversar, de poder hablar, de llevar a cabo una conversación con el cliente. Otro punto, la amabilidad, importante. A todos nos gusta que nos sean amables. Siempre tener esa parte de cortesía. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Le podemos servir en algo? ¿Tiene algún tipo de inconveniente? O sea, siempre ese tipo de amabilidad, ese gesto de cortesía. Que pase buenas tardes, etc. Bien, la paciencia. Para esto se requiere mucha paciencia y sobre todo
porque es un trabajo bastante estresante, va a estar constantemente recibiendo llamadas de clientes porque esa va a ser su función. Y posteriormente también la paciencia con el cliente. Va a haber clientes que son comprensibles y pues son fáciles de manejar, pero va a haber clientes que son un poco impacientes, van a estar un poco desesperados y hasta muchas veces van a ser groseros. Por ende, para esta función uno tiene que requerir de mucha paciencia. La capacidad para trabajar en equipo. Como cualquier otro trabajo, aquí se trabaja en equipo, no solamente con el personal suyo o sus compañeros de trabajo que van a ser el resto de los teleoperadores, sino también en armonía de trabajar en equipo con su coordinador y con su supervisor. Entonces tiene que haber una buena comunicación, proveer la información correcta. Entonces esto es trabajo en equipo. Confianza hacia el cliente. Importante, como nosotros nos vamos a dirigir hacia el cliente, nosotros debemos transmitirle esa confianza. No podemos transmitirle inseguridad, porque si demuestras inseguridad no va a haber credibilidad. Y si no hay credibilidad en lo que le estás diciendo, pues simplemente el cliente va a desconfiar y al final va a salir corriendo de esa empresa porque no es fiable. Entonces siempre debe haber ese tipo de confianza hacia el cliente, transmitirle esa seguridad. Manejo de presión, sobre todo en el trabajo, y lo mencionaba anteriormente, y va muy relacionado con la paciencia. Este es un trabajo en el cual vas a estar constantemente presionado por las llamadas y también presionado por, en este caso, los jefes. Tolerancia. Tolerar a las personas, sobre todo cuando son un poco groseras. Va a haber personas, valga la redundancia, groseras, que de repente en un momento dado te van a insultar, te van a decir, pero uno tiene que mantenerse firme sin perder la paciencia y por ende no tratar a una persona grosera o algo por el estilo de forma igual. Y uno tiene entonces que cumplir con su rol de teleoperador o agente o como le queramos llamar. Entonces siempre esa tolerancia, tolerar sobre todo a nuestros clientes. El perfil de venta. Y esto se da sobre todo cuando estamos hablando de lo que son las llamadas con el fin de vender u ofrecer algún producto o servicio. Es decir, tenemos que tener ese perfil o esa vocación para vender y tratar de convencer a ese consumidor para que adquiera mi bien o servicio. Y la vocación de servicio. Cuando hablamos de vocación, es decir, que me guste lo que hago. Porque si no tengo pasión, si no tengo amor hacia lo que estoy haciendo, pues como cualquier otro trabajo, simplemente las cosas no me van a salir bien o simplemente voy a estar de mal humor o haciendo las cosas de mala gana. Entonces para esto se requiere vocación, amor por lo que estoy haciendo y la capacidad de solucionar problemas. Lógicamente, si algún cliente lo llama, es para que usted pueda resolver alguna situación o alguna queja que esté pasando el cliente. Entonces, es por esta razón que usted como teleoperador o como personal de un call center debe buscar de una u otra forma resolver la situación o la queja que esté pasando un determinado cliente. Entonces, vamos a dejar este módulo hasta aquí, en el cual pues ha resultado bastante interesante y conocemos en sí aspectos
muy relevantes e importantes a lo que es un centro de llamadas. Y dentro de la carrera, que en este caso son ustedes inglés, resulta bastante importante y son un perfil muy llamativo para estas empresas. ¿Y por qué? Porque por lo general los call centers requieren a personas que tengan cierto dominio del inglés, porque va a haber clientes pues que de repente no hablen el mismo idioma, en este caso que es el español, y van a requerir de un personal que le hable, en este caso del inglés, en inglés, porque el inglés es la lengua universal, el lenguaje también comercial. Por ende, pues es importante conocer esto porque, como mencioné, ustedes como estudiantes son un perfil perfecto para un personal de call center. Entonces dejamos este punto o este tema hasta aquí y posteriormente entonces en el próximo módulo seguiremos ampliando la información. Que pasen muy buenos días.